Ya hemos hablado muchas veces de arte paleolítico, ¿verdad? Ya hablamos hace tiempo de la polémica del descubrimiento de Altamira, de cuáles fueron los primeros pasos del estudio del arte prehistórico. Incluso hemos hablado de la posibilidad de que los primeros artistas no fueran humanos modernos, sino neandertales. Pues bien, hoy vamos a dar otro pasito en el estudio del arte prehistórico. Normalmente asimilamos a arte prehistórico estas representaciones en paredes de bisontes, de caballos y de demás fauna, y nos imaginamos a los humanos prehistóricos pintando estas escenas previas o posteriormente a una caza. Pero lo cierto es que las cuevas y abrigos muchas veces muestran otro tipo de pinturas que no son tan figurativas. Podríamos llegar a decir que son abstractas. Y de eso vamos a hablar hoy, del arte prehistórico no figurativo. El arte rupestre prehistórico es un tema muy interesante, es un tema muy apasionante y que despierta la imaginación de muchísimas personas. ¿Quién no ha estado de vacaciones, ha visitado un yacimiento en el que hay pinturas prehistóricas, normalmente pinturas rupestres, en las paredes de una cueva, e instintivamente ha imaginado a estos humanos de la prehistoria trazando estas escenas? Normalmente al hablar de arte prehistórico solemos pensar en esto, ¿no? Representaciones tanto de fauna, de animales, como incluso representaciones humanas, como por ejemplo son tan habituales en el arte rupestre levantino. Pero dentro de estas representaciones de arte rupestre prehistórico también hay una componente abstracta muy fuerte, que desafía nuestra manera de interpretar cómo nace el arte y qué buscaban estas sociedades prehistóricas mediante estos dibujos en las paredes. Bueno, en dibujos en las paredes o en grabados o sobre objetos en el caso del arte mueble. La expresión arte rupestre no figurativo se refiere a representaciones abstractas plasmadas en paredes y techos, en cuevas y abrigos y en otros formatos con una edad paleolítica, a diferencia de las representaciones figurativas que por lo tanto pretenden representar a animales o a otros humanos. Estos motivos, que podemos llamar abstractos en cierto modo, tienen forma de trazos, manchas, puntos, formas geométricas, creando composiciones que no son tan fáciles de interpretar y que posiblemente tuvieran un significado en la prehistoria para aquellas sociedades que se ha perdido. De manera que en este contexto, al hablar del arte paleolítico no figurativo, cuando hablamos de abstracto, nos referimos a la representación de motivos que no se asemejan directamente, que no son directamente identificables inequívocamente con objetos, con animales o con formas humanas. En las fases más tempranas del Paleolítico ya encontramos este arte prehistórico no figurativo en forma de trazos muy sencillos y digitaciones. La mayoría de estos trazos y digitaciones aparecen realizadas con pigmentos rojos u ocres, a menudo asociadas con representaciones también de manos humanas, y en ocasiones aparecen digitaciones pareadas, como de dos dedos, llegando a formar franjas alargadas. En la región cantábrica, además, hay un arte no figurativo bastante característico, en el que se asocian por un lado discos, por otro lado digitaciones y por composiciones de signos o símbolos más rectangulares. Algunos ejemplos se observan en la propia cueva de Altamira, en el castillo o en la pasiega. Dentro de estas formas están los claviformes. A lo largo que avanza el Paleolítico y llegamos al magdaleniense medio y final, estos símbolos claviformes ganan protagonismo en el arte no figurativo y consisten en trazos rectos con un bucle o un apuntamiento en su extremo superior, normalmente pintados en rojo o en negro, y a veces aparecen en forma de grabado. Son especialmente abundantes en zonas como los Pirineos o el Quercy. Y en la península ibérica encontramos muchos ejemplos de este arte prehistórico paleolítico no figurativo. Por ejemplo, la cueva del Vencejo Moro, con agrupaciones de puntos, trazos pareados o círculos. Cueva de la Jara 1, que muestra trazos en zigzag asociados a motivos de cérvidos y mostrando una conexión única entre motivos figurativos y no figurativos. En el abrigo de Atlanterra, donde aparecen puntiformes y trazos, en esta ocasión relacionadas con representaciones figurativas de équidos, la cueva de la Pasiega, que es conocida por sus motivos más rectangulares o claviformes clásicos, y la lista sigue y sigue. Aunque estos signos y trazos han perdurado desde hace milenios, lo cierto es que las interpretaciones que podemos tener acerca de su significado son muy complejas, son muy complicadas. ¿Cómo podemos llegar a saber lo que estas sociedades primitivas representaban
con estos signos no figurativos. Y es que además estamos hablando de la prehistoria, donde todavía no tenemos un registro escrito con ningún tipo de lenguaje, y todas las manifestaciones culturales que vemos en el registro arqueológico de este periodo tan antiguo están sujetas a nuestra interpretación. Esta diversidad de signos, digitaciones y trazos, que podemos llamar abstractos, añaden una capa más de complejidad en la imagen que tenemos de la prehistoria. Una imagen que, como ya hemos mencionado más de una vez, antiguamente estaba llena de prejuicios, nos imaginábamos humanos muy toscos viviendo en las cuevas de manera muy primitiva y que desde hace unos años vemos con otras gafas. Si os interesan estos temas, no te preocupes porque vamos a seguir indagando acerca de ellos. Lo que tienes que hacer para no perderte detalle es, por un lado, lo primero, suscribirte al canal. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Te recomendamos también que nos sigas en las redes sociales de la Fundación PALARC y que de vez en cuando te pases por nuestra página web, donde encontrarás toda la actualidad acerca tanto de la arqueología como de la paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.